2, 1. Saludo especial a los organizadores y participantes de la 10ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En esta oportunidad, los docentes investigadores de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña, los docentes Jorge de Jesús Cañizares Arévalo, la doctora Claudia Marcela Durán Chinchilla y quien les habla, Maribel Cárdenas García, les vamos a presentar nuestra ponencia titulada Pertinencia en la aplicación de tendencias pedagógicas en el programa de Contaduría Pública de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña. La agenda socializar está dividida iniciamos con el propósito de investigación. Vamos a tener una introducción en donde vamos de manera global a presentarles lo que es el planteamiento y la formulación del problema. Les vamos a dar a conocer de manera general la metodología, los resultados y las conclusiones de nuestro trabajo de investigación. Iniciamos con el propósito de investigación. Los investigadores nos trazamos un propósito orientado a analizar las tendencias pedagógicas actuales, su pertinencia y aporte en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el programa de Contaduría Pública de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña. Iniciamos presentándoles la problemática teniendo en cuenta que un actor fundamental en la transformación de las naciones es la educación. De ahí que participan en la educación para transformarla, para tomar decisiones, para hacer cambios trascendentales, la sociedad del conocimiento. Y esa sociedad del conocimiento pues debe acudir a dar respuesta a las tendencias mundiales en lo económico, en lo político, en lo ambiental, en lo social, en todos los contextos en los cuales se definen las grandes transformaciones de la humanidad. Pero en todo eso está inmerso todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde lo esencial en la transmisión del conocimiento está dado a través de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde se busca resolver situaciones problemáticas en una organización por medio del pensamiento crítico, reflexivo y generador de cambios en los contextos organizacionales, con una visión holística a la luz de las teorías como la complejidad, la transdisciplinariedad y la complementariedad. Todo esto aplicado en la educación, ¿bajo qué? Bajo tendencias pedagógicas que facilitan la interacción entre la teoría y la práctica, induciendo al individuo a dar respuestas asertivas, coherentes y con pertinencia a las realidades que la sociedad moderna exige. Y de ahí que nos empezamos a dar ese recorrido sobre esas tendencias pedagógicas, que son las que orientan a facilitar el aprendizaje a través de ¿qué? De modelos, de enfoques, de herramientas innovadoras que proporcionen calidad en el proceso de formación y solidez en la aplicabilidad del conocimiento adquirido en el campo profesional. Todas estas tendencias pedagógicas pues se apoyan también en la aplicación de tendencias digitales, estas utilizadas como herramienta que facilitan la interacción entre el docente y el estudiante a través de trabajos colaborativos, partiendo de casos prácticos, lo cual debe motivar al estudiante a ser parte activa en esa construcción colectiva de acciones y estrategias orientadas a resolver problemáticas y lo más importante, a proponer mejoras por medio de planes, programas y proyectos en ambientes de colaboración. Encontramos una sinergia entre la pedagogía y la tecnología, y es así como las tendencias pedagógicas basan su aprendizaje en retos, en proyectos, en un aprendizaje invertido, vivencial y flexible. Y estas tendencias en tecnología pues lo que buscan es que el aprendizaje sea adaptativo a través de redes sociales, entornos colaborativos y que esos entornos sean personalizados de aprendizaje con una realidad aumentada. Y entonces todo eso nos lleva a entender que el aula de clase es el escenario propicio para desarrollar esas diferentes estrategias pedagógicas y que sea ese espacio en el cual el docente junto con sus estudiantes asumen cada uno roles que permitan presentar y resolver paradigmas bajo inquietudes y casos. Y en consecuencia todo lo que tiene que ver con la educación pues nos permite como tal
repensar en la pertinencia de las estrategias pedagógicas que actualmente se desarrollan en las aulas de clase. Y de ahí que nos debemos preguntar si realmente esas estrategias están propiciando la discusión, la generación de aportes para fortalecer el conocimiento, puesto que la sociedad del conocimiento requiere de personas proactivas, innovadoras, capaces de transformar procesos y de construir alternativas orientadas a la generación del desarrollo. Repensar una vez más en las tendencias pedagógicas que en la actualidad la educación desarrolla, sin perder de vista los grandes cambios que surgieron producto de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia a nivel mundial durante los años 19, 20 y 21, razón por la cual la educación se transformó al pasar de una forma temporal a la modalidad presencial, a la virtualidad, y con ello esas políticas educativas como tal se tuvieron que haber ajustado a la realidad que en ese momento se estaba viviendo. Es así como la responsabilidad de los centros educativos, y en el caso especial y específico la educación superior, es garantizar la formación del estudiante con pertinencia, es decir, acorde a la realidad y que responda a las necesidades del contexto local, regional, nacional e internacional. Por eso, nuestra universidad, la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y nuestro programa de Contaduría Pública son actores que están constantemente preguntándose y repensando, y de ahí pues nos nace como investigadores, nos nació la inquietud de estudiar y reflexionar si el programa de Contaduría Pública de la Universidad Francisco Pablo Santander, seccional Ocaña, realmente esas tendencias pedagógicas actuales son pertinentes a las exigencias del mundo globalizado. La metodología abordada en todo nuestro proceso de investigación parte desde el paradigma de investigación cualitativa, en donde nos permitió la interacción activa del investigador o de los investigadores con los actores objeto de estudio. Nos apoyamos con el método fenomenológico hermenéutico, en donde nos permitió reflexionar en el papel que juega la educación como un todo y sus prácticas pedagógicas desarrolladas en el aula de clase. Acudimos a unos informantes claves que fueron estudiantes, docentes, graduados y directivos y expertos del programa de Contaduría Pública. Esos informantes clave fueron seleccionados de manera intencionada aplicándose la técnica del muestreo teórico. A esos informantes clave se les aplicó una entrevista en profundidad en donde nos permitieron analizar sus reflexiones, sus diálogos con un sentido crítico. Todo eso se logró con esas reflexiones y esas experiencias a partir de los aportes teóricos de autores, nos permitieron generar una triangulación de la información y nos arrojó las unidades de análisis como premisas de investigación, como bases epistemológicas que fueron orientadas a fortalecer la discusión teórica. Los resultados, entonces, nos dieron 3 premisas de investigación: el conocimiento y sus alcances en el campo laboral, la complejidad en el escenario académico administrativo y el enfoque transdisciplinario como innovación pedagógica. En cuanto a la premisa de investigación, el conocimiento y sus alcances en el campo laboral, entonces partimos del conocimiento, ese conocimiento que se puede dar en conocimiento teórico y en conocimiento operacional, y que nos permitió consolidar un estudio reflexivo y crítico de los fundamentos teóricos. Esto nos llevó a una integración teórica con la praxis, en donde logramos analizar contenidos curriculares, estrategias pedagógicas y didácticas e interrelacionamos todo ello con las disciplinas y saberes. Todo ello nos permitió reflexionar sobre la realidad del contexto, la autorregulación de lo aprendido en el proceso de formación y la aprehensión de saberes y realidades del mundo globalizado. Nos dio como resultado un potencial intelectual multidireccional, la eficacia de la disciplinariedad, interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, con la participación de la gestión en el conocimiento en el campo laboral. En cuanto a la premisa de investigación, la complejidad en el escenario académico administrativo, pues de ahí se dio como resultado que la educación se debe mirar como una visión holística, en donde hay cambios en el pensamiento del estudiante, en donde hay que desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo y el pensamiento divergente.
en donde nos permitió la interrelación de las disciplinas y nos dieron la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Con esto se construyó, se dio la construcción teórica y práctica y la generación del conocimiento apoyados con la teoría de la complejidad, para dar como resultado la innovación, creatividad y transformaciones de los contextos. Y por último, la premisa de investigación enfoque transdisciplinario como innovación pedagógica, pues viendo la educación desde holísticamente, pues tenemos que analizar esos modelos y enfoques tradicionales con unos modelos y enfoques transdisciplinarios, que todo eso nos dé una integralidad y pertinencia del conocimiento que nos permita la focalización teórica y práctica de los proyectos educativos, pero de una manera innovadora. Esto logrando un encuentro transversal de saberes y una producción de conocimiento asertivo y creativo, llegando a un enfoque transdisciplinario que nos permitió la aplicabilidad de la pedagogía y la didáctica, dando respuesta a las necesidades del contexto laboral, la comprensión de conocimientos y asociación de conceptos y presaberes, los escenarios educativos que resuelven situaciones complejas, la formación integral de los ciudadanos, el pensamiento crítico y reflexivo y por último la gestión del conocimiento a través del pensamiento complejo, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Como conclusiones de la investigación, entonces, las tendencias pedagógicas en los programas universitarios pues deben ser coherentes con los avances y las transformaciones que se dan dinámicamente en todo nuestro mundo. Entonces, por lo tanto, el reto es propiciar escenarios donde predomine la pertinencia, el intercambio de conocimiento, la actualización y las mejoras permanentes de los currículos. Además, los docentes son agentes importantísimos en el cambio de la educación a través de la enseñanza, de ahí que los informantes claves coincidieron en la relevancia de incorporar divergentes disciplinas en el escenario educativo con el fin de crear ambientes de aprendizaje que propicien y fortalezcan la investigación, el intercambio de ideas a partir del pensamiento crítico y reflexivo, permitiendo entender esos entornos de la modernidad. Y en cuanto a cada una de las premisas, pues como conclusión se da que el proceso de formación de enseñanza y aprendizaje, la parte fundamental es repensar el currículo, definir estrategias pedagógicas y didácticas realmente que se generen en el aula de clase, se les permita a los estudiantes interactuar y transformar y generar pues conocimiento. De igual manera, los informantes claves pues coincidieron en que era urgente motivar al estudiante a crear espacios que faciliten esos cambios de pensamientos y que se dé la reflexión y la crítica. Y por último, la forma, repensar en ese currículo que permita diseñar y cambiar esa forma de enseñar en esos escenarios educativos en donde ese ambiente educativo permita la incorporación del enfoque transdisciplinario en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchísimas gracias.